Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al Congreso de la República y a una jornada más de nuestro programa Martes Democrático, organizado por la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano. Saludamos la presencia de los congresistas que se encuentran en la mesa de honor, al congresista Octavio Edilberto Salazar Miranda, presidente de la Comisión Ordinaria de Inteligencia, a la congresista Tamar Arimborgo Guerra, miembro titular de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, también agradecemos la participación de Rodi Wilber Cáceres Torres, asesor principal del despacho de la congresista Gloria Edelmira Montenegro Figueroa, que se disculpa por no asistir hoy día por temas de salud. Invitamos al asesor, por favor, que nos acompañe a la mesa de honor. Saludamos también a las instituciones que hoy se conectan mediante la modalidad de videoconferencia. Tenemos conectados a la Universidad Privada de Ica, a la Universidad Autónoma de Ica, a la Universidad Nacional de Moquegua, a la Universidad de Juliaca de Puno, a la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, a la Universidad San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho, a la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de Tacna, Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas, Municipalidad Provincial de Sechura en la región de Piura, el Gobierno Regional de Arequipa, la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, la región Ancash. Como saben, el programa Martes Democrático es un servicio de conferencias que ofrece el Congreso de la República, el cual está orientado a informar los principales temas del quehacer parlamentario y de importancia nacional, así como también recibir la expresión y las demandas de los ciudadanos que participan de nuestras actividades y articularlas con otros servicios institucionales como la participación de los ciudadanos y sus opiniones en los proyectos de ley que se debaten en las comisiones. En este sentido, el día de hoy se va a desarrollar la conferencia Implementación del Registro Nacional de Agresores Sexuales. Damos inicio a la conferencia y recibimos al congresista Octavio Salazar Edilberto para que nos dé algunos alcances sobre el proyecto de ley presentado, el proyecto de ley número 2451-2017 CR. Brindamos un fuerte aplauso al congresista Octavio Salazar. Muchas gracias. Qué importante es cuando nosotros apreciamos a nuestros ciudadanos que vienen a este tipo de eventos. Y los felicito, créanme. Esa es la manera de hacer país, la manera de hacer patria. Un país será más grande en la medida que todos y cada uno de nosotros querramos que el país sea grande. Un país será muy fortalecido cuando todos y cada uno de nosotros, los peruanos, apuntemos hacia un solo norte. Hoy estamos viviendo momentos muy difíciles en el país y seguramente todos y cada uno de ustedes así lo siente. Y lo que requerimos y necesitamos, indudablemente, es tener el pleno convencimiento que el Perú es un país viable. El Perú es un país, como alguien lo dijo hace muchos años, el gran investigador Raimonde. El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, y es una gran verdad, créanme. Les confieso algo. Hace unos días fui a visitar a Perú Petro. Y esta es una organización del Estado que se encarga de aglutinar todos y cada una de las potencialidades que tiene el país. Tenemos petróleo, el gas, metales, y me quedé sorprendido cuando se me hizo la exposición de todas las grandezas que tiene el país, de toda la cantidad de minerales que tiene el país, y que no los estamos desarrollando por las controversias hacia adentro que tenemos. Chile es una fajita. Chile es una faja angosta. Los chilenos, teniendo menos minerales que nosotros, exportan más cobre que el Perú. Y eso no puede ser. La lógica
obviamente no juega. Tienen menos, pero sin embargo exportan más. Acabamos de ver que está saliendo Michelle Bachelet, una gran mujer, yo la conozco, y es una mujer de izquierda. Pero la izquierda y la derecha con el actual presidente que el día de ayer ya juramentó, fue una juramentación en la que ellos salieron los dos y se abrazaron. Y ese es el ejemplo que debemos seguir, créanme. No debemos nosotros seguir generando hacia adentro más desconfianza de la clase política. Los temas de la corrupción son los temas de la corrupción. ¿Que hay que ser muy duro? Por supuesto que sí. Pero también tenemos que pensar en el país, no destruirlo. No destruirlo. Les estamos abriendo la puerta a muchos radicales. Muchos radicales. Que eso es lo que quizás quisieran, que el país sucumbe, que el país se deflagre y que se aproveche de esas situaciones con la finalidad de poder llegar a tener en algún momento a un gobierno como Venezuela. Ahí lo vemos, ese es nuestro ejemplo. A un gobierno como el del señor Evo Morales, a un gobierno como el que estuvo el señor Machi Rafael, el expresidente ecuatoriano, o en Centroamérica. Nosotros no necesitamos eso. Nosotros necesitamos un país libre, sí, pero con la firme convicción de que lo que nosotros requerimos es marchar hacia un solo objetivo. Todos. Los chilenos acaban de firmar un plan a 50 años. Y en 20 años, en 15 años van a ser un país desarrollado. Se los aseguro. No hay otra fórmula. Si revisamos nosotros la historia del Perú, está flagrada de todo ello. Pleitos, dimes y diretes, y que a las finales, sencillamente, créanme ciudadanos, que creo que por ahí no va el camino. Y yo los felicito, porque ustedes son personas que vienen, toman asiento, porque se interesan por el país. Y eso es el gran ejemplo que ustedes se están dando como ciudadanos. A eso se le denomina ciudadanía. Y créanme que me siento muy feliz de ello, de que ustedes estén aquí. Vamos a pasar algunas filminas sobre esta ley o este proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Prevención e Identificación de Agresiones Sexuales. ¿Por qué hay tanta agresión? ¿Por qué estamos viviendo una vorágine de violencia en el país? Existen, indudablemente, muchas razones. Y estas razones, indudablemente, tienen una variabilidad de diagnósticos y que nos aseguran claramente el por qué estamos viviendo esta violencia. Nuestra violencia en la casa. Ese es un problema el que estamos viviendo. Nuestras casas, vivimos una época de violencia en la que en los hogares prima el pleito, la discusión y el golpe. En la que si
la esposa conversa con el esposo algo y no le gusta esto a él, obviamente no responde hablando, sino con violencia. Y si nosotros no instituimos al interior de nuestros hogares algo que es importante como el diálogo, no vamos nosotros a lograr el cambio que se requiere. Está en nosotros, queridos amigos. Está en todos y cada uno de nosotros. Instaurar en nuestros hogares, los matrimonios que recién empiezan, diálogo, conversación, anteponer ello antes que la violencia. Llevar ello hacia ese sector en la que nuestros hijos vayan aprendiendo que la única forma de poder ponerse de acuerdo es conversando. Y eso es lo que tenemos que hacer. Vemos una vorágine de violencia en todo sitio. El taxista, el chofer del micro, las personas que caminan, toman un tema, se golpea con otra persona cuando pasa y reaccionan inmediatamente con la violencia. Y eso estamos enseñando. Esa es la gran enseñanza que venimos dando, queridos amigos, a nuestros hijos. Y después decimos, oye, ¿por qué hay tanta violencia? Sí, pues, hay violencia porque la estamos generando. Y la violencia política también es un mal ejemplo. No es un buen ejemplo. Todos tenemos que coadyuvar a un clima de paz en el país. Todos tenemos que colaborar a que necesariamente recobremos el tema de la inseguridad que estamos viviendo. Nos ponemos a mirar, nos ponemos a apreciar, por todos lados estamos viendo situaciones complicadas que afectan. ¿A quién más? Las mujeres y los niños. En los países que entran en una conflictividad permanente, existe una involución. Y la involución, ¿a quién afecta? A los niños y a las mujeres. Que lo que podemos apreciar el día de hoy, esos son los blancos. ¿De quiénes? De las parejas o de los esposos que son golpeadores, que todo lo ven con la violencia hacia la mujer, y también los violadores. ¿A quiénes afectan los violadores? A los niños, al indefenso. Es preocupación del Estado, pero por supuesto que sí. Pero también es verdad que hay una preocupación, o tiene que haber una preocupación de nosotros los padres. Veía en la televisión una señora que decía, mi hija de 1 año no la encuentro, se me fue. Una criatura de 1 año, pues la mamá es la que tiene que estar detrás de ese niño. Y eso es lo que va generando situaciones complejas en nuestro país. Tenemos que desterrar la violencia, queridos amigos. Desterrar la violencia. La inseguridad nos viene ganando. Requerimos respuestas rápidas en las que tengamos que ir solucionando este tipo de problemas. El día de hoy vamos a tocar uno de ellos.
que es con relación a las agresiones sexuales. Acabamos de ver a un sinvergüenza, disculpen la expresión, hace 15 años tuvo una hijita con una señora. Y esta persona ha regresado a su casa, pidiéndole perdón a todo el mundo. Y ha enamorado supuestamente obligada a la niña de 15 años. Y viene teniendo relaciones y la mamá ha tenido hoy en día que salir a denunciarlo. Porque la niña quiere hablar y quiere decir lo que está pasando. El drama que vive esa niña. El drama. Señores, son tiempos de reflexión, de mucha reflexión. La prioridad tiene que ser la formación a nuestros hijos. No todo es dinero en la vida. A veces trabajamos tanto pensando en acumular dinero y nos vamos olvidando de nuestros hijos. Ni mucho que sobre, ni poco que falte. Requerimos nosotros establecer ese tipo de estándares al interior de nuestros hogares y manejar el ejemplo, que es importantísimo. Porque el liderazgo de la mamá y del papá en un hogar está basado en el ejemplo. Muy bien. En el año 2017 se registraron 25.068 denuncias de abuso sexual. 25.000. Siendo el 76% de las víctimas menores de edad. Cifra que representa un aumento del 8,1% respecto al 2016. El 60% de niños y niñas tenían entre 13 y 17 años. En el 100% de los delitos cometidos, el imputado ha sido un varón. El 78% de las víctimas conocía o conoció al imputado. Entonces estamos viendo casos. El tío, el padre, el conocido, son los que están cometiendo este tipo de delitos y estamos hablando de un 78% de las víctimas. Es un número impresionante, impresionante, y que tenemos que darle una solución. Y la solución tiene que partir del papá Estado, porque es su obligación, pero la primera obligación la tenemos en nuestros hogares. Ahí hay que estar, ahí hay que solucionarlo. Y para eso, necesariamente tenemos que estar nosotros al lado de nuestros hijos, preocupados por él o por ella, con una preocupación. Y que esta preocupación alimente en ellos una doctrina que es vital para que los niños aprendan a protegerse, y es la siguiente: mi cuerpo es mi templo y nadie tiene por qué tocarlo. Nadie tiene por qué servirse de este cuerpo que es mío, que es mi templo. Y eso es lo que tenemos que empezar a decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos. Decirles ello. Hay que fortalecer su personalidad para que no caigan
en las manos de estos sinvergüenzas, de estos criminales. A noviembre del año 2017 existieron 7.907 internos del total de la población carcelaria del Perú que cumplen prisión por delito de violación sexual en agravio de menores de edad, siendo la segunda población delictiva del país, superando solo por el robo agravado con 23.085. Imagínense. Yo no creo que el Perú sea un país de violadores. Lo que está faltando es que hay que ajustar en casa y necesitamos un Estado eficiente, un Estado que controle, un Estado que necesariamente tenga que informatizarse, queridos amigos. Informatizarse. Cuando un Estado se informatiza, tiene los datos inmediatamente. Necesitamos obviamente un gobierno electrónico, que todo funcione en esos niveles, electrónico, en la que toda la data la tengamos a la mano. Yo estuve en el año 2009, en enero del 2009, enero, febrero hasta marzo, en julio vine de ministro, y conversaba en una oficina de los Estados Unidos, era la Secretaría de Defensa, que me invitaban a mí 2 veces a la semana para conversar temas relacionados al narcotráfico, a todos esos problemas que le acarrean hoy en día al mundo. Y había una persona que estaba sentada y le digo, ¿cuántos años tiene de fundada esta oficina? Me dijo, un momento, ahorita te doy el dato. Y accesó a la computadora. Esta oficina tiene 207 años, 210 años, recuerdo algo así que me dijo. El primero que llegó acá fue fulano de tal. Y antes de irse, propuso tal y tal cosa. Y se relevó con fulano de tal y este señor también cumplió lo que había dejado como propuesta el anterior y explicó las razones por las cuales se debería tomar los siguientes temas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo me quedé estupefacto. ¿Eso qué se llama, queridos amigos? Memoria institucional. Y eso es lo que debemos hacer. Yo creo que con tanto dinero que hemos gastado en Odebrecht, hemos debido empezar a informatizar nosotros a nuestro país. Todo. El otro día, recuerdan ustedes, una primera ministra en los Estados Unidos había utilizado su computadora personal para enviar un documento oficial y la denunciaron porque se había salido de los cánones, se había salido de la ley. La señora Clinton, recuerden ustedes. Entonces, eso significa pues que el adelanto es importante y en estos temas es una gran realidad. Necesitamos tener una data rápida. La data que tenemos acá nosotros, a veces tenemos problemas con ella. Si uno viene al INEI, aquí estamos en el paraíso de la seguridad ciudadana. Estamos en el paraíso. Hay 2 organizaciones que sí son de calidad plena, como el Latino Barómetro, que es una organización chilena que le toma el pulso a las Américas en muchas materias, entre una de ellas de seguridad.
entre una de ellas constitución, ciudadanía, sociedad, aspectos muy importantes para la evolución de los pueblos. Y la otra organización muy importante, que es el Barómetro de las Américas, que es de los Estados Unidos. Son las dos organizaciones confiables. Lo que tenemos acá no es confiable. Pero sí tenemos estos datos que son fidedignos, que salen indudablemente de las carpetas fiscales o de las denuncias que tiene la policía, sobre aspectos muy puntuales, como lo es este tema de las violaciones. El Ministerio de Justicia atendió el año 2017 a más de 1.200 casos de menores de edad que fueron víctimas de violación sexual. Entre el 2001 y el 2016, según información del SIS, el Servicio Integral de Salud, 11.781 niñas de 9 y 14 años fueron madres. 8 tenían 9 años, 51 tenían 10, 182 tenían 11, 573 tenían 12, 2.323 tenían 13 y 8.644 tenían 14 años, lo cual también denota la realidad de la violencia sexual contra nuestros niños y niñas. Una realidad espeluznante. ¿En qué consiste el proyecto de ley que he presentado con mi equipo, a quien quiero yo agradecer públicamente por su profesionalismo y su dedicación? En el Registro Nacional de Prevención e Identificación de Agresores Sexuales se inscribirá a aquellas personas que cuenten con resoluciones con sentencia, 1. Segundo, sentencia consentida o ejecutoriada, y aquellas que poseen orden de captura por delito de trata de personas y sus derivados. Toda esa gente que está en ese rango, con resolución, con sentencia, ya sea esta consentida o ejecutoriada, y aquella que posean orden de captura por delito de trata de personas y sus derivados, tienen que encontrarse en este registro. Y este registro, la idea es que no sea cerrado, porque si es cerrado, tiene limitaciones. Lo que se requiere es que sea abierto. Muchos abogados dirán, sí, pero esto colisiona con la Constitución. Pero también la Constitución prevé que ante dos delitos que son inmensamente perversos, puede, en este caso, el Congreso de la República, se puede aprobar el bien más preciado para la sociedad. ¿Cuál es el bien más preciado para la sociedad si no es la vida de nuestros niños? Tiene que prevalecer. Seguramente podríamos tener ahí un poco de discusión, pero en las actuales circunstancias que estamos viviendo, con estas cifras escalofriantes, no podemos nosotros darnos el reparo de tomar algunas líneas en las que estas personas se vean favorecidos. Por la experiencia, toda esta gente, todos estos violadores, son muy hábiles. No se hacen notar, no se dejan notar. No es fácil. Llegan con engaños, con astucias. Le engañan a la mamá porque ingresan a la casa, porque conocen al hermano, porque conocen al papá.
Y en medio de esa argucia, abusan de la inocencia de un menor. Entonces el Estado tiene que responder con la fuerza de la ley. ¿Qué información debe contener este registro? Un consolidado que identifique a personas que cuentan con asistencia condenatoria en primera instancia por comisión de delitos contra la libertad sexual y proxenetismo. Consolidado de aquellas personas que cuenten con sentencia consentida o ejecutoriada. Consolidado de aquellos procesados que cuentan con orden de captura. Almacenar, ojo, importantísimo que es la primera vez que se está incluyendo en un proyecto de ley esta parte, que dice así: almacenar información genética asociada a muestras o evidencias biológicas que hubiera sido obtenida en el curso de una investigación. Si hay un depravado que en los barrios tiene a la persona que la ve mal parada, la viola, va al médico legista, se sacan los rastros de semen. Según esta ley, esas muestras o esas evidencias biológicas tiene que almacenarse los resultados, porque esas muestras, cada ser humano es diferente a otro. Y si nosotros tenemos esas muestras y hay otros hechos, otras violaciones, se compara a la hora que se le captura a un violador, tiene que comparársele el semen del violador con el de los archivos que tenemos de esta información genética. Y nos va a permitir capturar a estas personas de una manera técnica. La próxima. El acceso al contenido es público y gratuito. Les manifesté hace unos instantes. No es cerrado. Tiene que ser abierto. Tenemos que evidenciarlo. La ley tiene que estar detrás. La ciudadanía tiene que estar detrás. Esta gente no puede tener espacios para poder burlar la ley y continuar en ese ciclo de vida que tienen, de ir violando, de ir causando daño a nuestros hijos. ¿Qué es lo que debe llevar? Nombres de apellidos, apodos, sobrenombres, seudónimos, una fotografía actualizada del agresor sexual, número de DNI o pasaporte en el caso de extranjeros, nacionalidad, número del expediente y resolución judicial condenatoria en primera instancia, número de expediente y resolución judicial de carácter firme que determina su grado de culpabilidad, número de expediente y resolución judicial que ordena el mandato de detención, domicilio actual, delitos contra la libertad sexual. Tendrán como pena accesoria que el condenado informe y actualice sus datos de registro. Todos estos datos va a contener este registro. Y cada persona, obviamente, va a tener un file mediante el cual estén todos estos datos que son de vital importancia. El Poder Judicial extenderá las certificaciones de no estar incluido en el registro. ¿Por qué? Porque para que uno pueda trabajar, para que uno pueda laborar, ese registro, esa certificación, la va a tener que presentar a su lugar de trabajo. ¿Me dejo entender? Entonces, si esta persona tiene antecedentes, saldrá que tiene antecedentes y no podrá trabajar, pues. Y no podrá trabajar. Hay que aislarlo. A esta gente no le podemos dejar la vía de que siga trabajando. Claro, como nadie tiene una
nadie tiene la data. Entonces, como está hoy en día, es una data dispersa. Lo que estamos haciendo es concentrar la data para que a partir de ahí podamos dar esas certificaciones que van a ser muy importantes, que nos va a permitir a nosotros aislar a estos sinvergüenzas. Ellos deben sentir que la ciudadanía y la autoridad están detrás de ellos. Y eso es lo que más temen. El registro está a cargo del órgano de gobierno del Poder Judicial. ¿Cuál es el órgano de gobierno? La Gerencia General. Va a estar a cargo de todo este registro. Si, por ejemplo, la persona va a un supermercado, cuando uno va a un supermercado ahora te piden el DNI, ponen el número del DNI y como toda esta base de datos va a estar interconectada con regiones, ministerios, regiones, alcaldías, municipalidades, y al momento que se ingresa el nombre de la persona y esta sale requisitoriada, hay que comunicarle a la policía. No hay que dejarlos. Si yo voy a un supermercado, doy mi DNI y sale mi requisitoria, ¿está autorizada quién? Las personas que son parte de la seguridad de estos establecimientos o un ciudadano que también puede hacer una retención. Constitucionalmente, legalmente, hoy en día está autorizado. O comunicarle a la policía. La idea es que esta persona, por donde se deslice, por donde vaya, la ley lo persiga. No hay que dejarle escapatoria. Hay que cerrarle todos los pasos para que así podamos, estimados amigos, ir reduciendo estos estándares que son en verdad producto de un país que se está olvidando de que su primer función es proteger a sus ciudadanos. El juzgado que conoce la causa, bueno, este es cómo se va implementando este registro. Se tiene 3 días. Sale una sentencia, se tiene 3 días para que se haga para que esta resolución, con la orden de captura o con la sentencia, ya pase a la Gerencia General del Poder Judicial para que aparezca inmediatamente en el registro. La colaboración entre las instituciones del Estado. Esto es importante. Todas las instituciones del Estado tienen que colaborar entre ellas, así como también las instituciones privadas. Estamos viendo arriba colaboración entre las instituciones del Estado y abajo colaboración de las entidades privadas. Esto es importante por el ejemplo que les acabo de poner. Si yo trabajo en el Ministerio de Trabajo y me piden un certificado, me piden a mí un certificado de que no me encuentro yo dentro de las personas que están siendo sindicadas como personas que se dedican a hacer violaciones. Voy al Ministerio de Trabajo, entrego mi DNI, sale la captura y ahí nomás me quedo. ¿Me dejo entender? O sea, no solamente es el Poder Judicial el que lo va a atender, sino que también todas las instituciones del Estado, donde las personas, donde nosotros concurramos, pues ahí se va a ejercer esta labor de control.
De identificarse a un agresor sexual con orden de captura, el personal de la entidad, como ya lo he manifestado, hará de conocimiento a la policía. En ausencia de los mismos, el personal de seguridad de la entidad podrá retener al agresor y ponerlo a disposición de la policía. La próxima. Responsabilidades y sanciones. Las oficinas de recursos humanos, las dependencias, públicas y privadas deben acceder al registro a efecto de solicitar la constancia de no estar inmerso en el registro de agresores sexuales. Dice bien claro, las oficinas de recursos humanos deben acceder al registro a efecto de citar la constancia. Esa es una responsabilidad. Y está claramente articulado que aquella persona que no cumpla, que vulnere por una prebenda, por una coima, y que se quiera hacer el loco y decir, no, yo no pude accesar en ese momento, es hasta con destitución del cargo. Las manos claras, el Estado tiene que proteger a la ciudadanía. Y hay que ser muy duros en estos casos, con las personas que por una prebenda se quieren hacer las personas que no escucharon, que no supieron y que actuaron de tal forma que beneficiaron a ese criminal que estaba con orden de captura. Por ello es que se va hasta la destitución, es decir, si yo trabajo en un lugar y hago lo contrario a lo que la ley, esta ley, me lo pide, bueno, pues se tendrá que ir a la calle y perder su trabajo. Ipso facto, así está este proyecto de ley. La parte considerativa y las resoluciones judiciales que ponen fin al proceso, que disponen mandato de detención, los jueces deberán consignar el agresor si es reincidente o no. ¿Por qué? Porque es importante saber si la persona lo hace por primera vez o ya es reincidente, de tal forma que tenga que tenerse presente para el otorgamiento de las penalidades que nuestros jueces están obligados constitucionalmente a aplicar. El presidente del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de la Mujer, los gobiernos locales, la policía, a través de sus dependencias correspondientes, deben difundir las bondades y beneficios a favor de la colectividad del registro, para lo cual deben utilizar los mecanismos que tuviesen estatales, que estuviesen a la mano. Es decir, esta ley, queridos amigos, busca penalizar rápidamente a quienes están tomando las violaciones como si fuese algo rutinario y normal. Está la ley, hay que hacerla cumplir. El ojo vigilante ciudadano es importante, el ojo vigilante del ciudadano, pero también es importante el rol de nosotros los padres, de nosotros los abuelos, de que también tenemos que estar cuidando a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque es la única forma, la única manera de poder lograr que esto tenga eficiencia. La idea es que en el primer año ya se note la reducción de estos delitos que son perversos porque causan un efecto tan negativo para nuestros hijos, para nuestros nietos. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por la atención. Muchas felicidades.
Agradecemos la participación del congresista Octavio Salazar. Y a continuación tenemos el proyecto de ley 258-2016 presentado por la congresista Tamar Arimborgo Guerra. Le brindamos un fuerte aplauso a la congresista, por favor. ¿El pedestal? El pedestal le pongo, ¿no? Buenas noches, ¿cómo estamos hoy? ¿Bien? Y escuchando cada estadística que nos ha traído el congresista Octavio Salazar, es terrible, terrible. Y yo tengo una más, que me escarapela la piel. Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, cada hora se producen 3 violaciones sexuales en el Perú. ¿Cuánto tiempo ya llevamos sentados acá? Hagan sus cálculos. 3 de 4 mujeres pasaron por algún tipo de violencia sexual. Miradas, palabras, tocamientos y la forma más cruel, la violencia propiamente dicha. Amigos, llevo muchos años trabajando en prevención del abuso sexual infantil. Soy abogada, soy educadora y me he dedicado toda mi vida profesional a hablar. Amo mi cuerpo, amo la vida, aprendamos juntos cómo prevenir el abuso sexual, alto a la violencia. ¿Y qué no hemos hecho para que nuestros niños, nuestras niñas entiendan que su cuerpo es privado, es solo de ellos? Enseñarles desde las palabras tan claves. Aquí no se llama cuchufleta, se llama vagina, se llama vulva. No tenemos un pajarito y 2 huevitos, tenemos pene, tenemos testículos. Y enseñar al niño con palabras exactas cómo se llama, cómo llamamos al órgano sexual. ¿Cuántos de ustedes le han puesto nombre? A ver, por ahí un nombre. No me digas esa parte porque es muy vulgar. Hay algunos que le hemos puesto papayita, frutita, canchita. Y de los varones, increíble, cada nombre que ustedes le han colocado, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos hablarle al niño como si nunca va a crecer, como si nunca se va a enfrentar a casos reales. También hablaba el congresista y daba algo que a mí también se me escarapelaba la piel. 40 casos, o 40% de los casos de violencia sexual sucede en el entorno familiar. Padres, padrastros, tíos, primos, hermanos, vecinos, el padrino. Sucede ahí mismo. Y ahí vino la pelea. ¿Y qué tal si ahora, para frenar la violencia sexual, implementamos la pena de muerte? ¿Vas a matar al padre? ¿Vas a matar al hermano? ¿Vas a matar a tu hijo mayor? Y viene otro debate interno. ¿Sucede o no sucede? ¿Lo pensaron o no lo pensaron? Yo lo pensé. ¿Qué hacemos ahora al respecto? Y tengo más casos. De lo que va el año, 365 niños entre 0 y 5 años de edad ya fueron ultrajados. Lo que va del año. 1.420 casos de 6 a 11 años.
2.686 casos entre 12 y 17 años. Y solo son los casos que se han registrado, que ese niño, esa niña se atrevió a contar, que ese papá, que esa mamá dejó atrás cualquier tipo de prejuicio, cualquier tipo de adelanto, cualquier tipo de pensamiento. ¿Qué van a decir? ¿Qué dirá el resto? Es increíble cómo nosotros podemos a veces minimizar ese caso, tratarlo como si fuera tan cortito. No, va en aumento. Pedimos disculpas del caso del congresista Octavio Salazar, tiene nuestras actividades y se va a retirar. Le brindamos un fuerte aplauso, por favor. Va a disculpar, congresistas. Seguimos. ¿Ustedes se van a retirar también? ¿Ah? Ustedes no se van a retirar. Muy bien, continuamos. Continuamos. Entonces, ¿qué decimos nosotros cuando estamos frente a casos reales, a casos palpables? Llegamos al Congreso y con mi despacho lo primero que hicimos fue trabajar el proyecto de ley que hoy vamos a presentarlo. Llegamos y en agosto del 2016 presentamos el proyecto. No sale el número, pueden ponerle antes, por favor. (258/2016) Registro Público de Agresores Sexuales para proteger la dignidad sexual del menor de edad. ¿Ustedes creen que fue fácil? El 2016 encontramos trabas de todo lado para presentar este proyecto de ley. Lo llevamos a la Comisión de Justicia y nos dijeron no. ¿Y qué pasa ahora con el proceso de resocialización del victimario? Olvidamos que principalmente es un niño el que fue violentado. Olvidamos que cortamos la inocencia de ese niño. Olvidamos que maltratamos a todo un entorno familiar. Porque eso pasó en tu hijito, pasó en tu hijita, pero todos somos afectados. Toda la familia es afectada. Y este proyecto, lejos de ser impulsado, intentaron mandarlo al archivo con la justificación de que genera gasto al Estado. Es increíble. Una justificación tan simple y tan innecesaria. Si me hubieran puesto una justificación tal vez un poquito más esforzada, o lo hubieran pensado, hubiera sido diferente. Pero que generaba gasto al Estado. Entonces tuvimos que pelearlo desde la Comisión de Justicia, tratando de acomodar algunas palabras, sacando algunas frases para que se pueda continuar con el proyecto. Finalmente, como parte del proyecto, yo pido que sea el Ministerio de la Mujer quien vele por el cumplimiento de este registro, quien actualice los datos en este registro. Decidieron pasar el proyecto a la Comisión de la Mujer. Ahí pasó también un largo proceso, siempre primando el agresor frente a la víctima. Siempre primando a que pelear por el buen nombre del agresor. Nada más falso. Justo hoy yo estaba revisando y tenemos cantidad de casos. Se busca por violación sexual. Y esto todavía está en el proceso de investigación. Han sido sindicados, pero ya se ha visualizado el nombre y el rostro de estas personas. Y todavía hay una recompensa. Entonces, ¿con qué afán buscaban que este registro público que mi despacho planteaba no prospere?
No nos hemos quedado con los brazos cruzados. Como venimos tantos años trabajando en este tema, nos hemos dado cuenta de que es primordial contar con un registro público donde se especifique el nombre del agresor sexual, porque es un mecanismo de prevención. El objeto de la ley es la creación de este registro, repito, señores, público de agresores sexuales, con el fin de garantizar la protección de la indemnidad sexual del niño. ¿Qué entiendo por indemnidad? Por la intangibilidad sexual del niño, que no puedo tocar las partes íntimas del niño. ¿Qué se entiende por indemnidad sexual? Y ahí ustedes van a encontrar. Se utiliza este término para referirse a la protección hacia los niños y adolescentes frente a cualquier tipo de intrusión sexual, que es una introducción indebida a vivir su sexualidad. Es atropellando las libertades de este niño, en tanto se les considera como incapaces para comprender el sentido y las consecuencias del acto sexual. Protege las condiciones de orden físico, psíquico, normal y sin perturbaciones que permiten el futuro ejercicio sexual en libertad. ¿Qué más hablábamos sobre este proyecto de ley? Teniendo claro qué es la indemnidad sexual, nosotros proponíamos establecer, lo digo en pasado porque quiero que ustedes entiendan que ya llevamos casi 2 años en esta lucha. Nosotros buscamos establecer el registro público de agresores sexuales para proteger una vez más, recuerden esta palabra, la intangibilidad sexual del menor de edad, la indemnidad sexual, donde se registra a aquellas personas que ya han sido sentenciados por delitos tipificados en los capítulos, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 12 del título 4 del libro 2 del Código Penal. ¿Cuáles son estos delitos en cuanto se refiere a menores de edad? Tenemos violación, tenemos seducción, tenemos tocamientos indebidos, tenemos actos contra el pudor, tenemos exposición sexual comercial infantil, mal llamado turismo sexual, tenemos pornografía infantil, tenemos proposiciones sexuales a niños y adolescentes. Características de este registro. Y acá fue otra pelea. Y sigue siendo una pelea porque ustedes se van a dar cuenta que otra colega mía que también presentó este mismo proyecto de ley, también refiere de que no se debería hacerlo público. Yo sigo insistiendo. Hemos revisado registros existentes en Estados Unidos, que es fácil de entrar a través del internet para cualquiera de nosotros. Hemos revisado en Chile, que también tiene su registro de agresores sexuales. Hemos revisado la normativa de Argentina, que también tiene su regis, que es lo mismo, un registro para gente que ha violentado la integridad sexual. Tenemos de Puerto Rico, que también ya cuenta con su registro. Entonces, ¿nosotros qué buscamos? Que ese registro tiene que tener carácter público, de acceso gratuito, accesible por internet y sin ningún tipo de restricción. Contendrá información detallada y actualizada de los condenados. Y yo fui un poquito más allá, incluso su domicilio. Proporciona información y alerta a las autoridades a nivel nacional, incluidas las autoridades migratorias, la sociedad en su conjunto y a los estados sobre las personas condenadas. Vale decir que personas que hayan cometido los delitos descritos en los párrafos anteriores, cualquiera sea su nacionalidad. Amigos, hace un tiempo yo estaba dictando
una conferencia de prevención de abuso sexual para facilitadores del programa PARE, la ONG Corazones en Acción, que queda en Cieneguilla. Ese curso era un internado, un intensivo de 6 días. Recogíamos a los participantes, le llevábamos al internado y empezábamos toda una secuencia de charlas. Al segundo día empezamos a indagar la hoja de vida de los participantes. Uno de mis participantes era agresor sexual. Y es más, cuando entramos a revisar qué había traído consigo ese señor, increíble, trae un arma. Entonces, yo, como capacitadora, ¿requiero o no requiero un registro público de agresores sexuales que sea de público, repito, varias veces, público conocimiento? ¿Requiero o no? Claro que sí. Como padre de familia, voy a contratar el chofer que va a trasladar a mi niño a la escuela. ¿Requiero o no requiero ese mecanismo de protección? Sí. Voy a contratar un jardinero para que limpie mi patio. Y va a tener contacto directo porque tal vez va a limpiar el patio interno de la casa. ¿Quiero o no quiero ubicar a este señor? ¿Necesito o no necesito tener libre acceso a ese registro? Claro que sí. Por ahí apareció, pero ya existe un registro para profesores. Ok. Pero nos hemos dado cuenta que de los casos de violencia sexual, casi un 40% también fueron cometidos por gente que sirve en las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa con ellos? Ustedes vieron el caso que conmocionó hace algunas semanas atrás de nuestra niñita de San Juan del Lurigancho. ¿Quién fue? El que limpiaba las lunas ahí de los carros de los patrulleros de la policía, el que entraba cada rato a la comisaría, del que había tenido ya contacto con la niña. Entonces, ¿requerimos o no requerimos? Sí, todos, sin distinción. Yo hice la prueba con uno de mis asesores, entrando al registro de Chile. Entramos a la página de internet, ingresamos los datos y salió. Solo nos pedían que necesitábamos el rol, que es una especie de DNI, el registro de identidad chileno, y podíamos ingresar. De público acceso, a ello me refiero. La entidad responsable, repito, para nosotros, entendiendo que el Poder Judicial carece de operatividad, entendiendo la carga procesal que tiene el Poder Judicial y cómo los casos tardan y tardan y tardan y no llegan a una solución rápida al momento. Creemos que es el Ministerio de la Mujer quien en su página web podría tener una ventana dedicada exclusivamente al registro público de agresores sexuales. No genera gasto al Estado. También tenemos coincidencias con el proyecto de ley del congresista Salazar, que es la inhabilitación de los registrados. Quienes figuren en ese registro no podrán trabajar en algún trabajo relacionado con niños y niñas. Amigos, no es tarde para iniciar el cambio. Ahora hay varios congresistas esforzándonos para que esta ley finalmente vea la luz. Es una ley perfectible, es una ley que puede seguir recibiendo comentarios. Sácale esto, agrégale esto sí puede entrar, esto me parece que no puede entrar. De eso se trata esta reunión hoy, para que ustedes también puedan aportar con experiencias propias, tal vez como comunicadores, como profesores, como alumnos,
como padres de familia. Tiempo de hacer el cambio es hoy. Muchas gracias. Agradecemos a la congresista. A continuación tenemos el tema Proyecto de Ley 793-2016-CR y tenemos al señor Wilber Cáceres Torres, asesor principal del despacho de la congresista Gloria Montenegro Figueroa. Le invitamos por favor para que nos... Un fuerte aplauso por favor para nuestro expositor. Muy buenas noches con todos. Bueno, primeramente expresarles la disculpa de la congresista Gloria Montenegro, que se encuentra un tanto delicada de salud, así que estamos viniendo en representación de ella para poder presentar la propuesta que ha formulado en torno a esta temática. Si revisamos últimamente las cifras en torno a las violaciones sexuales, nos daremos cuenta de que efectivamente estas vienen afectando gravemente a nuestra sociedad. Son muchos los episodios y reiterados que se presentan en este momento. Entonces, la mayoría de las reformas que ha presentado el Congreso han estado orientadas hacia hacer reformas de carácter penal. Pero, sin embargo, estas reformas tienen que ir acompañadas de medidas colaterales, de medidas adicionales que puedan, digamos, tener impacto en la sociedad. Es por eso que en la lógica, digamos, de no solamente elevar las penas para este tipo de delitos, es que se ha considerado como una medida complementaria e importante que se establezca un registro de agresores sexuales. ¿Con qué finalidad? La propuesta busca que efectivamente aquellas personas que tienen contacto con menores de edad puedan ser identificadas por las instituciones educativas, por las instituciones públicas y las instituciones privadas. En la siguiente, por favor. Que puedan naturalmente tener contacto con los menores, de modo tal que se pueda contar con una base de datos razonable, con una base de datos confiable de estas agresiones. En estas diapositivas, por ejemplo, que se presenta al lado, vemos cómo es una cifra que ha sido presentada por el Ministerio del Interior. Y esto lo que representa es en el Perú la población menor de 18 años de edad que ha sufrido violación sexual. Y esta información está segmentada en nuestro país por departamentos. De modo tal que en el año 2009, según la información reportada por el Ministerio del Interior, fueron víctimas de este delito 5.227 personas. En el 2010, 4.050. En el 2011, 4.045. En el 2012, 4.567. En el 2013, 4.295. En el 2014, 4.043. Y en el 2016, 4.090 personas. En la siguiente, por favor. Según las organizaciones especializadas, el 90% de delitos contra la libertad sexual quedan impunes, pese a que solo se denuncian el 48% de los casos. Acá ponemos un concepto que es la cifra oscura de la criminalidad. ¿Qué es esta cifra en realidad? La cifra oscura de la criminalidad viene a ser aquel grupo de delitos que se incurren en la sociedad que no son materia de denuncia. Muchas veces, como estas figuras delictivas se cometen en el interior de una familia, ocurre que a fin de evitar que el pariente, como bien mencionó el congresista Octavio Salazar, que puede ser el padre, un hermano, un tío o un sobrino, etcétera, sufra las consecuencias del delito, simplemente no se denuncia. Es por eso que estas cifras oficiales que vemos en realidad no reflejan en realidad el total ni el impacto real de este delito en la sociedad. Solamente reflejan aquellos casos que han llegado al sistema de justicia y aquellos casos que han sido denunciados. Por eso es que es importante tener en cuenta que el impacto de este delito es mucho mayor que aquel que se refleja en estas cifras. Pero las cifras nos dicen que el 76% de las víctimas de violación sexual está conformado por menores de edad, según las investigaciones realizadas por el Ministerio Público. Es decir, el 76% es menor de edad. Y de ese universo, el 60% de personas afectadas por este delito tenían entre 13 y 17 años de edad.
Entonces, ¿qué es lo que creemos que se tiene que hacer como país en este escenario? Efectivamente, como primera medida, y es correcto, es elevar las penas en materia de los delitos sexuales. Pero no solamente eso, o sea, tenemos que buscar medidas complementarias, medidas eficaces para la sociedad que nos permitan, digamos, identificar a estas personas, porque mucho se dice, ¿no?, de manera social y en la prensa, si se hubiera conocido que esta persona, pues, tenía antecedentes, pues, obviamente, pues, se hubiera arrestado el acceso a los menores. Entonces, es por eso que el primer objeto, digamos, de esta propuesta de ley es crear un órgano de gobierno, del poder, es crear, digamos, un registro de agresores sexuales que sea manejado por el órgano de gobierno del Poder Judicial, donde se inscriba aquella información de personas que cuenten con sentencias consentidas por delitos contra la libertad sexual y por proxenetismo. Este es el primer artículo que se ha considerado en esta propuesta. ¿Cuál es la finalidad, digamos, de este registro? Algo de eso ya lo adelantamos en el inicio de esta exposición. La primera finalidad es contar con un sistema de información veraz para las entidades públicas y privadas que trabajan directa y frecuentemente con menores de edad. Es decir, si una institución educativa va a contratar, digamos, docentes, se busca que efectivamente a través de este registro se sepa de aquellos que puedan tener, digamos, que puedan haber incurrido en estas figuras con el fin precisamente de proteger a aquellos niños en nuestra sociedad. Este registro, de modo tal que busca incluir a aquellas personas que han cometido un delito contra la libertad sexual y permitirá a su vez a los operadores de justicia contar con información de su perfil y facilitará en buena cuenta la labor de información. Pero lo más importante está en la parte final, es decir, que permitirá a las instituciones públicas y privadas, o sea, conocer a los agresores de menores, de modo tal que ya puedan contar con una herramienta directa para poder conocer los antecedentes. ¿Y eso por qué? Les explico algo importante. Los antecedentes penales en general son de carácter privado, es decir, olvidémonos por un rato de este proyecto de ley, son de carácter privado, vale decir, si una empresa desea, digamos, conocer los antecedentes penales, en realidad, o una institución pública, tendría que el mismo interesado solicitarlos, porque solo el interesado a través de su DNI puede solicitar el antecedente, no lo hacen las empresas terceras, sí lo puede hacer el juez, lo puede hacer el fiscal, pero no así las instituciones. Y recordemos que hay una tendencia del Estado de reducir el burocratismo e incluso para muchas instituciones públicas ya no se exigen los antecedentes policiales ni antecedentes penales y solamente bastan las declaraciones juradas. Es por eso que estos registros cobran una especial importancia. Entonces, ¿qué se inscribe, digamos, qué se va a inscribir en este registro? Según la propuesta presentada, se deben inscribir efectivamente las resoluciones judiciales firmes. ¿Y por qué firmes? Porque en esencia se encuentran aquellas que han tenido el carácter de consentida o ejecutoriada. Vale decir que para hacer, digamos, hacer compatible estos principios con el principio de presunción de inocencia. Recordemos lo siguiente, cuando una persona es imputada por una figura, la Constitución presume a cualquiera de ustedes, a cualquier ciudadano, inocente hasta que la sentencia lo declare. Entonces, una imputación de por sí todavía es demasiado arriesgada, ¿no?, para incluir en este registro. Es por eso que para tratar de buscar un equilibrio entre el concepto de presunción de inocencia y la necesidad que tiene la sociedad para conocer de estos agresores, se consideró que era más prudente que se registren solo aquellas decisiones que tengan el carácter de resolución firme, naturalmente, por el Poder Judicial. En la página siguiente vamos a ver qué es lo que se consigna en este registro. Naturalmente, los nombres y apellidos del condenado, para que las instituciones tengan ese conocimiento puntual de que la persona que van a contratar para un puesto de acceso a menores, porque hasta esto va la norma, recordemos, la norma no va a ir, pues, digamos, a restarle capacidad tampoco laboral absoluta, porque tampoco eso es posible. Simplemente apuntan al acceso, repito, de instituciones que trabajen con menores. Se registra además el nombre y apellido, el documento de identidad, el órgano jurisdiccional, que equivale a decir el juzgado, el número de expediente, y el tipo penal, que es decir, que significa en buena cuenta el delito. En el artículo 5, efectivamente, se consideró inicialmente algunas características para el registro. Se consideró que este registro debe ser de acceso restringido,
pero les quiero adelantar algo. El día de hoy la Comisión de Justicia ha elaborado un predictamen en el cual se han considerado, se han puesto a debate estas iniciativas legislativas y ya tiene un predictamen. Entonces, nuestro despacho, en realidad, siguiendo en realidad y coincidiendo en realidad con la congresista Tamar, ha considerado que efectivamente en este escenario el acceso al registro en realidad no debería de ser restringido, sino más bien debería de ser público y efectivamente también gratuito, porque de este modo logramos, digamos, dos cosas. Como sacar un certificado de antecedentes, judiciales, antecedentes penales, tiene dos características. Uno, costo, y dos, significa tiempo. Si lo poníamos, digamos, como un carácter, si le damos el carácter de restringido a este registro, iba a originar, digamos, en la población que no ha incurrido en delito, vale decir en cualquiera de ustedes que vaya a solicitar un trabajo, la obligación de pasar, además de sacar el certificado de antecedentes penales natural, el normal, de no encontrarse en este registro de agresores sexuales. Entonces iba a constituirse quizás en una barrera burocrática. Entonces, en esa lógica, a fin de lograr la finalidad de esta norma, es decir, que todas las instituciones tengan conocimiento de quiénes son los agresores, pero que esto a su vez no constituya un problema para el resto de la sociedad, se ha considerado que efectivamente esta información debe ser transparente, debe ser pública y de acceso sencillo, vía web. Es decir, se pone el DNI de la persona que hace la búsqueda y sale sencillamente una constancia en la cual está o no está inscrito. Así de sencillo. Porque lo contrario, efectivamente, repito, involucra una carga económica, involucra para el resto de la población que no incurre en este delito una carga burocrática. Y efectivamente tenemos que acabar con estos ritos. Entonces, en el artículo, entonces, es por eso de que se ha considerado, digamos, este nuevo carácter. ¿Y por qué? Porque precisamente en el artículo 6 del proyecto, que es una de las esencias y las características, se está considerando que existe un impedimento para trabajar con menores de edad. Vale decir, aquellas personas que se encuentren registradas en este registro van a encontrarse impedidos de trabajar con menores de edad, independientemente del vínculo laboral o contractual, independientemente que se trate de instituciones públicas o privadas, y eso precisamente para poder proteger, digamos, a nuestra sociedad. El siguiente, por favor. Según la propuesta, se ha considerado un artículo 7 donde se implemente un registro. Esta propuesta, en realidad, este artículo 7, como les voy a mostrar más adelante, ha desaparecido en el predictamen, por cuanto sencillamente lo que buscamos es de que este registro sea un poco más ágil. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Y algo que es importante es que, a ver, la regla general en el Código Penal está establecida en el artículo 69. Y efectivamente, cuando una persona normalmente incurre en un delito, llámese homicidio, llámese lesiones, cuando esta persona, al cabo del cumplimiento de la pena, sea que se vaya a la cárcel o sea que la cumpla, digamos, con un régimen de suspensión de ejecución de la pena, puede borrar el antecedente penal. Es decir, o sea, quiero que les quede claro cómo funciona el sistema. Una persona comete un delito, se va a la cárcel, sale, al cumplimiento de su pena, solicita al juez que, señor, ¿sabe qué? Yo ya cumplí mi pena, así que por favor, bórreme esos registros. Entonces, por regla general, es posible borrar todos los delitos que se cometen. Entonces, lo que se ha buscado es precisamente, es una fórmula, digamos, de salvedad, para que este antecedente, digamos, se mantenga en un registro especial. Es por eso que se hacía necesario que este registro, digamos, de agresores sexuales tenga un carácter especial y distinto del registro central de condenas que opera. Entonces, es ahí donde se ha considerado una reforma al artículo 69 que está precisamente en negrilla. De modo tal que los antecedentes que se generen por este delito no se borren, es decir, tengan el carácter de permanente como una herramienta de protección, ya que a diferencia, digamos, de otro delito, las figuras, digamos, las agresiones sexuales, estos agresores sexuales en buena cuenta tienen una característica distinta, digamos, al común de la población, tienen una carga, digamos, una carga biológica, tienen una carga hormonal, digamos, y una libido bastante alta. Entonces, es por eso que se justifica, digamos, que aquella persona que incurre en este delito tenga como una excepción, digamos, se cree una excepción para que no se borren sus antecedentes. Siguiente, por favor.
Y es ahí donde también quiero darles una novedad positiva, efectivamente. Les decía que el día de hoy se había considerado un dictamen en la Comisión de Justicia y efectivamente, luego, digamos, de muchas discusiones, efectivamente, en diferentes escenarios, mesas de trabajo, ya la Comisión de Justicia, digamos, está en una posición más ávida de recoger estos proyectos de ley y ya contamos con un predictamen, efectivamente. Entonces, en este primer artículo ya se establece, ¿no? Dice que la ley tiene por objeto dictar medidas para la protección de los menores de edad y las mujeres, a fin de evitar que personas sentenciadas por delitos contra la libertad sexual ejerzan actividad, profesión, ocupación u oficio que implique el cuidado, vigilancia o atención de menores de edad. Vale decir, todos estos 3 proyectos de ley que se han presentado por los diferentes autores van a ser acumulados en este dictamen. En el procedimiento legislativo, las iniciativas de los congresistas ingresan, digamos, a las comisiones ordinarias del Parlamento para su debate y las comisiones estudian las diferentes propuestas y establecen una nueva, digamos, podemos llamarle un nuevo texto, y normalmente a través de un texto sustitutorio. Y lo positivo es que efectivamente la comisión ya tiene hasta el momento un predictamen. Esto todavía no se ha aprobado, pero ya, digamos, es la propuesta, es el documento de trabajo, es la propuesta de debate que ha presentado la comisión y que ha repartido a los congresistas, que como el caso de la congresista Montenegro, son miembros de esta comisión. Ahora bien, ¿qué está considerado, digamos, en el... hay un avance importante en la figura, en el dictamen de la Comisión de Justicia, que lo reconocemos. Este registro de agresores sexuales no solamente va a contemplar, digamos, los delitos de violación sexual, porque el Código Penal tiene diferentes capítulos. Entonces, este registro de agresores sexuales, según el dictamen, está considerando los delitos de violación de la libertad sexual y también delitos conexos, porque, vaya, es decir, no solo se busca, digamos, que acá aparezcan acá los violadores, sino también se está considerando los proxenetas, aquellos que cometen ofensas al poder público y aquellos que incurren en algunas disposiciones comunes. ¿A qué figuras, digamos, se refieren esas? Por ejemplo, figuras como pornografía infantil, figuras como turismo sexual, que son figuras en las cuales determinadas personas simplemente promueven la prostitución a través de menores de edad. Entonces, todas aquellas personas que estén en estas figuras van a ser proscritas. Y en estas disposiciones comunes existen, digamos, también figuras que en sí mismas no constituyen delitos contra la libertad sexual, pero sí ofensas. Como por ejemplo las figuras que están referidas al acoso vía internet, que está muy de moda. Entonces, estas figuras, aquellos que incurran en estas figuras también van a ser parte de este registro. Siguiente, por favor. Y algo que la comisión, digamos, está presentando como una reforma del artículo 36 del Código Penal es incorporar la figura de la inhabilitación definitiva. ¿Definitiva para qué? Precisamente lo dice, para ingresar o reingresar al servicio docente o administrativo en instituciones de educación básica o superior, público o privada, en el Ministerio de Educación o en sus organismos públicos descentralizados, o en general todo órgano dedicado a la educación, formación, resocialización o ejercer, que implique el cuidado, vigilancia o atención de menores de edad. Es decir, normalmente la inhabilitación en el Código Penal estaba definida como una pena accesoria que tenía una duración similar a la duración de la pena. Digamos, si una persona le encuentran por una figura típica de conducción en estado de ebriedad, le inhabilitaban durante la duración de la pena, es decir, 4 años le ponían como pena y 4 años de inhabilitación. Esta incorporación de este inciso 14 va a ir más allá, va a efectivamente permitir que esta inhabilitación en realidad para trabajar con menores de edad tenga el carácter de definitivo, lo cual sí va a constituir una herramienta complementaria y una herramienta importante en la lucha contra este flagelo de estos agresores sexuales. Ahora bien, en el artículo 5 efectivamente encontramos una barrera, que es la que les mencionaba. Es por eso que la congresista Gloria Montenegro ha estado planteando que se reforme este artículo 5 del dictamen de la comisión para que efectivamente no se diseñe este registro con la obligación por parte de la ciudadanía de estar sacando, digamos, un certificado cada cierto tiempo. En la propuesta de predictamen nos dice que las entidades del sector público y privado deberán exigir periódicamente a aquellas personas que desempeñen actividad, profesión, ocupación, etcétera, en las cuales implique el cuidado o trabajo con menores de edad, el certificado de sentencias condenatorias de delitos sexuales.
Si esta propuesta pasa en esos términos, significaría de que, repito, o sea, un profesor cualquiera, que nunca ha tenido antecedentes por estas figuras, periódicamente significa que quizás todos los años tenga que estar haciendo el trámite burocrático de recurrir a esto. Es por eso que nosotros hemos propuesto la reforma de este artículo 5 del dictamen, para que efectivamente tenga, digamos, el carácter de, que para que este registro sea público, de modo tal que al ser público y de acceso por toda la ciudadanía, simplemente se efectúen consultas vía web, y de modo tal que la población quede protegida, digamos, frente a otros agresores, pero a la vez no esté obligada a un burocratismo más, que es tramitar constantemente estos certificados para lograr acceder a un puesto de trabajo. Y lo mismo ocurre con el artículo 6. En el artículo 6 también encontramos en la Comisión de Justicia un pequeño punto que puede perfeccionarse, efectivamente, toda obra humana es perfectible. En el artículo 6, la Comisión de Justicia considera que la información contenida en el registro de agresores sexuales es de carácter público. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero la siguiente parte nos pone una barrera que creemos que puede mejorarse. Puede ser solicitada por cualquier persona o por entidades públicas o privadas debidamente legitimadas. Ahí es un problema, porque efectivamente este artículo, de cara a lo establecido en el artículo anterior, establecería, digamos, en la población, repito, esta obligación desde todo punto de vista innecesaria, de que cada profesor tenga que estar buscando, cada vez que busca un puesto de trabajo, año a año, estar sacando un certificado. Entonces, esto se soluciona de una manera muy sencilla, manteniendo el carácter público, pero simplemente convirtiendo este registro paralelo, en este registro especial, en un registro de carácter gratuito, repito, en el cual vía web simplemente se puedan hacer las verificaciones necesarias, de modo tal que efectivamente se carezca, ya no se necesite, ¿no?, de ningún tipo de convenios, ya no se necesite de ningún tipo de documentación adicional para poder acceder a este registro. De este modo, la población, repito, las instituciones que prestan, digamos, servicios o trabajan con menores, van a poder tener acceso directo, inmediato, sin necesidad de solicitud alguna, sin necesidad de trámite alguno, y conocer cuáles son aquellas personas que tienen estos antecedentes por agresión sexual contra menores. Y efectivamente, con estas reformas esperamos, digamos, que el texto, digamos, sea mucho más saludable y protector de la población, y a la vez, repito, ¿no?, que no se instituya una nueva barrera, que no se instituya ninguna barrera burocrática. Bien, muchas gracias. A continuación vamos a pasar con la ronda de preguntas. Por favor, Fran, ¿me ayudas con el micrófono? A ver, ¿por dónde iniciamos las preguntas, por favor? A ver. A ver, ¿me ayudas con el micrófono, por favor? Sí, ahí está. Sí, justo que estaban. A ver. Buenas noches. En primer lugar, debo felicitar a los ponentes y también, quizás a manera de reflexión, de un tiempo a esta parte, señores que ustedes que organizan Martes Democrático, de un tiempo a esta parte estoy viendo algunos desplantes. Se supone que el expositor invitado se consulta en la agenda y se le dice el tiempo que va a permanecer. En este caso, no es nada personal, entiéndanme por favor. El congresista Salazar tiene muchas preguntas que el público le tenía que hacer. En segundo lugar, considero que los dictámenes de estos proyectos
son perfectibles, pero yo solamente estoy viendo hasta el momento, estos proyectos son muy punitivos. Y también quiero reconocer a la congresista Tami, cuando ella luchaba dentro del hemiciclo, hay mucha gente de nuestros congresistas que son defensores de los pedófilos. Por eso no querían dar curso a las propuestas que hacían. Si bien es cierto, creo que los congresistas deben también tener a mano un proyecto que sea preventivo para que esto enlace con lo punitivo. Esa sería la pregunta que quería hacer. Gracias. Perdón, para terminar. Vemos que también cuando yo digo punitivo, colisiona con un derecho fundamental de la persona humana, que es el trabajo. Esa parte, contémplenlo bien, por favor. Su pregunta, ¿a quién fue dirigida? ¿A la congresista? No, fue una acotación, fue un A ver. aporte. Realmente agradecer por el aporte que trae nuestro amigo. Y sí, es verdad, hay leyes que se tejen de una forma punitiva, pero yo quiero recalcar que este proyecto, al menos desde mi punto de vista, nosotros estamos trabajando para que sea prevención. Entonces estamos buscando prevención, y cuando decimos, colisiona con el aspecto laboral, a manera de broma, yo decía, bueno, que estos violadores pues vayan a trabajar las minas, allá tan lejos, donde no tengan contacto directo con niños y niñas. Porque tú ves que la situación va de mal en peor. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Qué hago al respecto? Entonces, pero sí, quiero recoger, de eso se trata este conversatorio, poder recoger también experiencias, aportes por parte de los invitados hoy. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Buenas noches, mil disculpas. Estas cifras que han presentado, lo único que nos confirma es lo que ya sabemos todo el pueblo, que los gobernantes no nos sirven prácticamente en nada. El pueblo está en un abandono total. No funciona el ejecutivo, ni legislativo, ni judicial. Es más, el origen de todos los problemas es lo que acaba de ocurrir hace un momento, que el congresista viene, como lo dijo el señor, viene, expone y no le interesa lo que piensa, lo que siente el pueblo y se retira. Entonces ese señor congresista nunca va a ser una buena autoridad porque no sabe escuchar al pueblo, a quien gobierna. Y si no sabes, no conoces al quien gobiernas, ¿cómo puedes gobernar? Si no sabe escuchar, las autoridades no practican la escucha activa. Es más, las mismas autoridades han hecho leyes disfrazados de bonitos los derechos humanos. Que no toques a tus hijos, que no le grites a tus hijos, le han quitado toda autoridad a los padres, a los profesores. Entonces, si hay todo tipo de violencia y desorden en el hogar, ¿quiénes son los responsables? ¿Los hijos o los padres? ¿Quiénes son los que tienen que solucionar el problema en el hogar? ¿Los hijos o los padres? Si hay violencia y todo tipo de problemas en los colegios, ¿quiénes son los responsables? ¿Los alumnos o los profesores? ¿Quiénes son los que tienen que solucionar? Si hay violencia y todo tipo de desorden en la sociedad, ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los que tienen que solucionar nuestros problemas? ¿Nosotros los del pueblo o ustedes las autoridades? El pueblo les paga a las autoridades para que nos gobiernen. Pero mire cómo se cumple lo que dice Dios. Por falta de gobierno se arruina mi pueblo. Por falta de conocimiento se arruina mi pueblo. ¿Quiénes tienen que llevarnos conocimiento al pueblo? Los gobernantes, el ejecutivo, el legislativo, judicial, tiene que controlar, tiene que ordenar. Entonces, señores, está claro, por falta de gobierno, por
merece el pueblo, por falta de autoridades correctas, con capacidad, con amor al servicio, con amor al pueblo. Tenemos estas cifras, tenemos todos estos problemas. No es culpa del pueblo, es culpa de las autoridades. Y los que tendrían que sentirse mal y tomar conciencia y ponerse a trabajar son todas nuestras autoridades, que lo tenemos por gusto pagándoles millonarios sueldos, y nosotros vivimos en un abandono total. Muchas gracias. Sí, efectivamente las cifras presentadas son bastante alarmantes, pero hay una frase que es bien, que lo establece un criminólogo, que nos dice que cada sociedad tiene los delincuentes que se merece. ¿Qué es lo que viene ocurriendo en realidad? El problema, digamos, del crecimiento de la violación sexual no es solo realmente un problema en realidad de la esfera estatal, en realidad, va más allá. Estos delitos se cometen en la esfera del escenario familiar. Lo que ocurre es que nuestra sociedad está altamente sexualizada, desde la programación, digamos, televisiva que aparece, lamentablemente, eso es algo se tendría que hacer como parlamento, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, no se respeta el horario familiar, y efectivamente la programación está vinculada de chismes, de la farándula, quién dejó a quién anda a quién, y salen con ropas ligeras desde las 3 o 4 de la tarde en programas que supuestamente son de competencia, pero que de deportiva ni competencia. Ahí efectivamente, si nos preguntan quién tiene que controlar, ahí hay un pequeño problema. Lo que pasa es que lamentablemente en un país democrático hay libertad de, entre comillas, prensa, y la prensa abusa a veces de esos escenarios, y se podría avanzar en una regulación un poquito más sensata, sobre todo no en el tema de cumplimiento de las pautas del horario familiar. Pero esta sociedad, digamos, que estamos generando altamente con carga sexual en los titulares que están en los medios de comunicación, por los temas televisivos, y sobre todo no por el crecimiento del internet, obliga, digamos, a que se tenga que hacer, digamos, un trabajo desde desde adentro. Les explico una cosa. En mis clases de Derecho me decían lo siguiente, y eso me ha quedado, y se los quiero transmitir a ustedes. Un delincuente, en realidad, vale decir, cualquiera de ustedes que está aquí sentados, no comete un delito, no porque le tenga en realidad miedo a la cárcel, sino porque todos los que nos encontramos acá somos gente de bien y hemos introyectado pautas de conducta en nuestra familia. Es decir, ustedes y nosotros no cometemos delito, repito, no es por temor a la cárcel en realidad, sea que la pena sea 10 años más o 10 años menos, no es por temor a la pena, es porque, repito, los valores con los que la sociedad y la familia se forma, en realidad nos obligan, digamos, o nos establecen pautas que nos dicen de respeto a la sociedad. Entonces, en realidad, este problema pasa, digamos, por un disvalor en las familias. Hay demasiados embarazos adolescentes, una jovencita que a los 16 años sale embarazada y no termina su carrera, pues, ¿qué niños forma, no? Es ahí, digamos, por eso repito, donde el problema es parte del Estado, hay mucho que hacer, pero efectivamente existen congresistas como la que nos acompaña, que sí están preocupadas, ¿no? Y también como la nuestra, que buscamos de una u otra manera buscar soluciones para estas problemáticas. Buenas noches. Quiero acotar algo acá. Mi nombre. Permítame acotar ¿Sí? algo acá, por favor. Hace 2 semanas, una psicóloga que trabaja conmigo y ve estos casos de violencia sexual y buscando cómo colaborar con la familia completa que fue afectada, tomó un viaje, salió fuera del país y dejó a su única hija al cuidado de su hermana, su hija menor de edad. Regresan ellos del viaje, por cosa del destino no completaron el tiempo que deberían de haber estado fuera del país y la niña no estaba en casa de los tíos. Buscan a la niña, estaba con otra familia. El hijo mayor de su hermana había dopado a la menor y había abusado de la menor. ¿Ustedes se imaginan la niña que conoce el trabajo de la mamá,
que tal vez muchas veces han comentado en familia, oye, pasó esto, pasó aquello, o mira cómo están los programas en la televisión, o mira, salió la noticia tal, o está pasando ahora, estas leyes se están aprobando en el Congreso, o el Congreso no está trabajando y todo lo demás. Tenían un diálogo constante de prevención, pero pasó por ello. Yo quiero que acá quede claro que este problema, este cáncer social afecta a todos. Nadie está libre. Y ahí viene la pregunta, ¿qué hacemos al respecto? Entiendo la posición de nuestra amiga, porque obviamente tú buscas responsables. Buscas culpar, fue tal persona o fue aquella persona y estás buscando dónde soltar la rabia contenida que vemos a diario, más aún cuando son casos que nos afectan. Yo lo he pasado, vengo trabajando en el tema, como dije al momento de mi exposición, desde que salí de la universidad. Amigos, la prevención que nosotros hacemos con charlas, con capacitaciones, con enseñanzas directas de padres a hijos, no es suficiente. Y no nos cansemos, tenemos que seguir enseñando, tenemos que continuar haciendo lo que hemos venido haciendo hasta ahora, concientizar. No nos cansemos de hablar el tema, no sintamos que ya hice mi tarea. No, es un cáncer social, afecta a todos. Todos tenemos una cuota de responsabilidad. Buenas noches. La ley el proyecto de ley que está presentando para mí, hay partes que son muy buenas, como hay partes que creo que necesitan revisión y sobre todo, como dice usted, ver las opiniones de muchas personas. Yo veo una gran falla, por ejemplo, ustedes han expuesto unas cifras, números, pero no me escuchó, por ejemplo, decirme cuántas personas están en la cárcel por estos delitos. ¿Cuántas personas están en la investigación por estos delitos? ¿Sabe por qué? Porque mediante eso yo puedo saber el costo que va a tener su famosa ley o su famoso proyecto de ley. Y por eso es que a ustedes, creo que por eso es que le niegan eso. Porque si va a ser una cifra muy pequeña, mejor derivo a otra institución. Le voy a dar un ejemplo. Aquí, por ejemplo, en Martes Democrático vino un señor a hablar de seguridad. Yo veo que el DNI era la mejor forma de presentar seguridad. ¿Por qué? Porque todo el DNI tiene un código. Y tú ves ese código con unas barras, y ahí sí está, por ejemplo, que él está buscado por pedófilo, por violación, etcétera. Las personas van a poder entrar a internet y saber qué clase de persona es. Yo necesito formar una oficina en el Ministerio de Justicia para que haga este trabajo. Otra forma es, por ejemplo, la Policía Nacional. Entonces la Policía no le pide todo lo que está buscado, porque está. La policía también puede hacer eso, informar. El Poder Judicial también lo puede hacer, ya que la gran mayoría de datos de ustedes va a ser por los que salen de la cárcel, porque los que están ahí están guardados, ¿entienden? Y los que están en la investigación, usted no lo ha dicho, hasta que no se pruebe que él ha hecho ese delito, usted no lo puede poner en la lista. Entonces, creo que eso deben observar más. Sí, para responder su pregunta. Aproximadamente, según las cifras del INPE, hay 85.000 internos, es decir, 85.000 personas en institutos, en todos los establecimientos penitenciarios. De esos, 7.907 son los internos por el delito de violación sexual, vale decir aproximadamente un 10%. Y bueno, por si acaso, el 23.083 está por robo agravado. Entonces, el delito que tiene más incidencia en las cárceles es robo agravado. Pero el segundo delito de mayor importancia es
es violación sexual de menores. Entonces, una cifra de 8.000 internos para una sociedad como la nuestra es una cifra realmente peligrosa, es una cifra alarmante. Y para que quede un poquito claro, ¿no? No se trata de crear una oficina, no se trata de una oficina. Está en la misma página web, ya sea del Poder Judicial, como lo plantea mi colega, o del Ministerio de la Mujer, como plantea mi despacho. Entonces, no es una oficina, es una página web de libre acceso. Entonces, no estamos hablando que generaría gastos, estamos hablando que al mantener una página de internet, eso ya existe, no vamos a crear nada, solamente es poner una pestañita más. Es la forma como nosotros le estamos planteando, que no genere gasto al Ejecutivo, que sea público, de libre acceso, un registro propio de agresores sexuales, no que esté incluido dentro de los otros ya existentes. Buenas noches, señores congresistas. En primer lugar, mis felicitaciones a este nuevo proyecto. La verdad, el proyecto favorece en cuanto apoyar a la victimología, que es muchos años que no se lo ha venido acordando de la niñez y la adolescencia. Yo solamente quiero recalcar a ustedes, señores autoridades, a que no se olviden de verificar qué normas pertinentes van a tener que ser reformadas en el Código de los Niños y Adolescentes para favorecer a los niños, y también qué normas se pueden se puede agravar, no sé, en este sentido, en el Código de Ejecución Penal. Nada más, esa es mi aportación. Gracias. Solamente de manera puntual les comento que en la agenda de la Comisión de Justicia del día de hoy estaban presentes 2 dictámenes. El primer dictamen estaba referido a la reforma de los delitos, de una reforma integral del Código Penal en materia de violación de menores. Es decir, se está considerando la reforma de aproximadamente 15 artículos del Código Penal. Y también, como segundo dictamen, el registro de agresores sexuales. Es decir, son 2 medidas complementarias que van de la mano. No pensemos que solo el registro va a solucionar todos los problemas, sino son 2 propuestas complementarias: la reforma penal y a la vez la creación de este registro. Buenas noches con todos. A mi parecer, aplaudo la reforma que están haciendo, la nueva ley que están imponiendo. Creo que es un avance pensando en nuestra niñez, pero como ustedes dicen también es la prevención. Yo soy de profesión enfermera, pero trabajo hace 10 años como APAFA en un colegio y veo la problemática de los niños. Lo que yo trabajo es un colegio particular. Imagínense si en un colegio particular tenemos una psicóloga que no se abastece para todo el alumnado. Y piensen en el alumnado cómo viene. Muchas veces los profesores solamente llegan y dan sus materias. No se dan cuenta cómo viene ese niño o de dónde viene el niño, con qué problemas viene de casa. Entonces yo lo que yo planteo para ustedes, por lo que no he escuchado ahora, es en los colegios nacionales, que se implante la psicología. Creo que debe ser un papel importante eso, una ayuda en prevención de lo que pueda suceder. Hablamos de las penas que pueden tener, hablamos del registro, pero eso se podría disminuir si se prevé. Yo creo que la prevención es lo más importante en favor de un niño. Eso es todo, gracias. Buenas noches. A los Jesús Tomás Peña Parcana, comunicador social de la ciudad de Ica. Escuchaba con mucha atención al expositor que se ha retirado y ellos tenían muchas preguntas o varias que preguntarle. Ahora les pregunto al señor abogado que está allí esta pregunta. Anteriormente, cuando se dio el artículo 60 del Código de Procedimientos Penales, que es el arresto ciudadano, muchos en el país
creíamos que eso iba a solucionar algunos problemas de contribución, pero sin embargo, a medida que se dio y pasó el tiempo, estamos decepcionados frente a ese parámetro de la ley. Cuando un ciudadano arresta a un individuo y lo pone a disposición de la policía, al primero que quiere investigar la policía es al que arrestó y no al arrestado. Eso hace que no haya participación ciudadana, por lo que yo sugiero a ustedes, señores, que están aquí presentando estos proyectos de ley, de que este artículo sea difundido en toda la República a nivel general, para que de esta manera las autoridades y los ciudadanos tengamos participación plena. Muchas gracias. Efectivamente, lo que señala el señor Peña es muy correcto. Una norma que no se difunde y que no se socializa con las instituciones involucradas podría ser una norma imperfecta, aunque tenga una buena intención. Es correcto, ¿no? Efectivamente, en esta norma el arresto ciudadano dio problemas, pero poco a poco, digamos, se está avanzando. Es decir, ya existen cartillas de instrucción hacia la policía y ya está mejorándose. Es por eso que efectivamente reconocemos su sugerencia, en la medida de que efectivamente se tiene que trabajar en una difusión de esta norma al momento de aprobarse. Yo quisiera saludar también la propuesta que nos trae la enfermera, que es de mejorar los servicios psicológicos en los colegios públicos, que es verdad, carecemos de ello. Y recogemos también la propuesta que hace nuestro amigo de difundir leyes que ya se han dado en este Congreso con mucho tiempo de anterioridad, pero por no conocerla, seguimos cayendo en lo mismo. Entonces recojo ambas propuestas y sí, creo que ya tenemos tarea pendiente al respecto. Muy buenas noches, señores congresistas, muy buenas noches a todos los presentes. Quería más bien también, dentro de ese proyecto de ley, que se tomara en cuenta de que cada vez en los colegios estatales, como también privados, el bullying es un problema de violencia psicológica, violencia física, que viene justamente de la violencia que se vive en cada hogar. Pero muy aparte, eso va conexo también con los delitos de feminicidio. A mí me gustaría que en ese proyecto de ley se tomara en cuenta un registro que también debe considerarse el feminicidio como una problemática de emergencia. Es grave y muy delicado de que cada vez la población lo tome tan natural y normalmente que se den los delitos de feminicidio, y eso tenemos que sensibilizar, concientizar, y es partir de ahí, de ese cambio, ese enfoque, porque se da realmente en el fondo es también problemas de violencia sexual, disfrazada, maquillada, pero en el fondo es eso, y es un machismo que también debemos erradicar. El problema del machismo hace que el varón crea que la mujer es su objeto y que pueda utilizarla y pueda, digamos, hacer lo que quiera. Entonces, también tenemos que hacer ese enfoque, ese cambio, sensibilizar y hablar de la igualdad de género de un punto de vista positivo, ¿no? Gracias. Bien. Bueno, antes que nada saludar a la congresista que se ha quedado, al asesor de la otra congresista, y también saludar este espacio de los martes democráticos, que sigue un espacio para reflexionar, para que la ciudadanía participe. Y hay dos tipos de políticos: los que quieren hacer cambios, pero de repente no se han preparado para hacerlo y solamente se queda intención, y los que quieren hacer cambios y se han preparado. La congresista nos está demostrando que se ha preparado en este tema, viene 2 años tratando de impulsar este proyecto, y nos parece 2 elementos muy importantes. El primero tiene que ver con el tema disuasivo. ¿Se acuerdan que hace unos años la mayor parte de nosotros no usábamos cinturones de seguridad hasta que hubo una ley que daba una multa muy alta a quien no lo usaba? Y casi la mayoría en Lima usamos cinturón de seguridad. Entonces, el tema disuasivo con este tipo de registros va de alguna manera a combinar que tengamos más cuidado
de las personas, y lo importante de la norma de la congresista es que es un registro de acceso público. Quiere decir que cualquier persona va a este registro, pone los nombres, el número de identificación y va a poder tener acceso. Pero para ello también tenemos que tener bastante claridad. Me gustaría que también el asesor, el amigo que está ahí en la mesa, nos pueda ayudar con el artículo 5 del predictamen que decía, ¿no? La obligación de las entidades públicas y privadas que trabajan habitualmente con menores de solicitar el certificado de sentencias condenatorias de delitos sexuales, ¿no es cierto? ¿Qué sucede con ello? Si pedimos un certificado de sentencias condenatorias, estamos exigiéndole cada vez que alguien trabaja este tipo, que iría un poco de manera contradictoria con el tema del acceso público que queremos y el evitar trámites, ¿no? Y eso de alguna manera podría, al haber contradicción, podría evitar que esta importante ley se promulgue, ¿no? Para aclarar. Y el otro tema, que es el tema cultural, que es muy importante, ¿no? Hace unos años estuvo Leoluca Orlando, el alcalde de Sicilia, acá en Lima, y nos mostró cómo, siendo Sicilia la ciudad más peligrosa del mundo, ¿no? Conocida por el tema de la mafia, pudo ser salvada y restituida gracias a que tuvo dos cosas fuertes. Por un lado, el tema de las penas altas y conocidas y promovidas por los medios de comunicación, y otro, el tema cultural, ¿no? Que es importante. Bueno, agradeciendo al Congreso y agradeciendo a los congresistas. Sí, claro que sí. Más bien, efectivamente, reconocer que el texto del artículo 5 del predictamen es positivo en cierta forma, en la medida de que el registro que se está diseñando va a ser público. Pero efectivamente estamos en la lógica de exigir que este texto se varíe en ese extremo que le pretende exigir a cada ciudadano que cada vez que busque un trabajo pase para solicitar pague una tasa y haga una cola para sacar esto de un registro. Eso sí sería, digamos, efectivamente una barrera. Es por eso que nuestra lógica es coincidente con la congresista Tamara, en el sentido de que tiene que ser un registro público, un registro en el cual simplemente vía web se hace una comprobación del DNI, y claro, y eso sí se puede imprimir y presentar en un currículum, efectivamente, y eso sería mucho más dinámico y mucho más viable. Y en algún momento se mencionó de que efectivamente esto involucra una barrera para el trabajo. No necesariamente, porque recuerden que solamente este proyecto de ley afecta a aquellos que trabajan con menores, pero existen trabajos, digamos, en los que trabajan para adultos. Es decir, en una empresa X cualquiera, por lo general se trabajan con adultos, o existe hasta lugares especializados en trabajos de adultos, ¿no? Discotecas, etcétera, ¿no? Donde no les va a faltar, digamos, tampoco otras opciones. Lo que buscamos es segmentar, que simplemente estas personas que incurren en estos delitos no tengan la tentación y la facilidad de estar en contacto con menores de edad. Agradecemos en nombre de la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano a la distinguida congresista Arimborgo y al asesor de la congresista Montenegro, y a cada uno de ustedes que se dieron cita en las diferentes provincias del país. Y a ustedes muchas gracias por su participación en esta conferencia. Buenas noches. Gracias.